Saludos cordiales. Vamos a tener el gusto de presentar a ustedes en estas presentaciones, estos videos que vamos a alcanzarles en esta presentación, aspectos relacionados con el gas natural, el GLP y las ventajas comparativas que tiene con la gasolina. En las presentaciones que le vamos a hacer llegar, ustedes podrán conocer algo más sobre los principios del gas natural, sus ventajas comparativas y los elementos que lo constituyen dentro de un motor y dentro de un vehículo para que puedan ser utilizados adecuadamente. Entonces, sin más, compartimos en estos momentos estas presentaciones. Bien, entonces iniciamos este relato con motores de combustión interna y los combustibles. Explicamos entonces enseguida los aspectos que rodean las ventajas comparativas del gas natural y el GLP referente a las gasolinas. Un motor puede operar simultáneamente con gasolina GLP o como alternativo el GLP a la gasolina, lo mismo con el gasolina con el gas natural comprimido, ¿no? Tanto las gasolinas como los diésel. Esto en términos de poder encontrar elementos adicionales que se puedan sumar dentro del habitáculo del motor y los elementos que puedan adicionarse para el funcionamiento con GLP o con gas natural comprimido. Ven ustedes ahí un motor encendido por chispa de carburador de 4 tiempos, ¿no? Ese es un motor tradicional, es un cilindro, y vemos ahí la cámara de flotación, el carburador, el filtro de aire, y los elementos de ingreso del combustible dentro del múltiple de admisión, y el traslado de este hacia la cámara de combustión dentro del cilindro. La bujía de encendido, que es la que va a permitir que la mezcla aire-combustible al ingresar a la cámara pueda combustionar, generar los gases de combustión y estos gases al expandirse desplacen al pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior y generen la rotación del cigüeñal y con esto se inicie el procedimiento de movimiento del vehículo. Acá mismo estamos viendo ya originalmente cómo fue ideado el alternativo gas natural para ingresar en la zona, como ustedes ven, luego del filtro de aire, la mariposa de aire, se instalaba un mezclador, ingresaba el gas y el aire con el gas iban ingresando por depresión a la cámara de combustión. Esa depresión era originada cuando el pistón se desplazaba del punto muerto superior al inferior y generaba un vacío dentro de la cámara, ingresando esa mezcla que luego con la bujía de encendido se encendía y permitía generar la energía de los gases de combustión al desplazar al pistón hacia abajo. Acá vemos ya posteriormente elementos con motor de inyección.
de combustible en el sistema de emisión. Ven ustedes el depósito de combustible, la bomba, el filtro y el traslado del combustible hacia el inyector. En la inyección, a la presión adecuada, iba a ingresar a la cámara de combustión y ahí va a quemarse el combustible y permitir el desplazamiento del pistón. Lo mismo, pero ya con el añadido de gasolina, fíjense ustedes, con un añadido de gas que ven ustedes en la parte central del ducto de admisión, ¿no? Se añadía el gas y esto originaba una mezcla de aire con gasolina o gas con gasolina y aire que permitía una mezcla de combustible, gasolina con gas natural y generaba también esa mezcla necesaria para la combustión. Acá vemos la unidad electrónica de control, que es el elemento que permite controlar justamente todo el proceso de dosificación adecuada de los combustibles del aire que ingresan a la cámara de combustión para quemar. El mecanismo vía la manivela, que era el mecanismo mecánico, el procedimiento mecánico mediante el cual se trasladaba el cigüeñal girando, y ese giro permitía la salida de motor de la transmisión, a través de la transmisión hacia la rueda motrices del vehículo. Este es el principio de funcionamiento del sistema con gas natural. Ven ustedes ahí el conjunto de elementos para poder ingresar el gas natural dentro del múltiple de admisión y a través de este ingreso permitir trasladarlo hacia la cámara de combustión como hemos visto en las listas anteriores. En el punto 20, como marcados como 20 con rojo, ustedes ven los cilindros, que son los cilindros de gas que están a una presión de 200 bar aproximadamente. Ya luego en las siguientes listas vamos a ver por qué esos 200 bar, a qué se debe. Claro que como es una presión muy alta, origina un riesgo mayor para los usuarios, de tal modo que su constitución, conformación, es de bastante cuidado, ¿no? Y se siguen exigentes pruebas que permitan que actúe con seguridad dentro del sistema. Sin embargo, es de control adecuadas, ¿no? Y otros elementos que permiten el control adecuado. Ahí como punto 14, ustedes ven la válvula electromagnética, que es una que permite el ingreso y el acceso del aire al sistema del regulador de presión. RAP, ven ustedes el regulador de alta presión, no es otra cosa que un elemento mecánico que permite desplazar el aire con el gas hacia el interno del sistema. Entonces, ese regulador reduce la presión del gas natural, que está a 200 bar, ¿no? Al atravesarlo, reduce su presión generalmente a una valor de entre 48 y 50 bar, ¿no? Y esta reducción de presión origina también, porque gas viene acompañado de aire atmosférico, una ligera formación de aire o humedad, que en caso esa temperatura descienda bruscamente, se podría originar o podría formarse líquido, ¿no? A condensar ese aire, y a la vez, o esos condensados que tiene el gas natural, y o licuarse o solidificarse, lo que iba a originar una interrupción del traslado del gas hacia las otras partes del regulador de presión. Entonces es por eso que como 22 ustedes observan la línea de circulación del líquido refrigerante. Entonces ahí es la importancia de tener ese líquido refrigerante, en este caso que viene del radiador del vehículo, ¿no? Que se instala, conectan a estos puntos, de tal modo que ese calentamiento
permita que no se origine ese condensado de estos vapores que existen dentro del gas natural, que esa licuación iba a originar problemas en el sistema. Entonces, luego de regulador de presión, sigue a través de los conductos, ¿no?, internos del regulador de presión hacia los siguientes reguladores, ¿no? El regulador 11, la válvula electromagnética de entrada, hacia la cámara de la segunda etapa, para luego pasar a la tercera etapa, ¿no?, reduciendo en ambos casos sus presiones, ¿no?, hasta llegar aproximadamente a una presión atmosférica en la etapa 4, ¿no?, donde ya esa dosificación de gas se viene dando más fina para ingresar al ducto de admisión, ¿no? Luego del filtro de aire, ese ingreso por depresión que se originaba al inicio con los motores, con los sistemas que utilizaban tercera generación, ¿no?, a través de la depresión que se origina cuando el pistón se desplaza del punto muerto superior al inferior, genera una depresión y ese traslado de aire con gas hacia el interno de la cámara de combustión. Bueno, ahí vemos lo mismo, ¿no?, pero en forma detallada, la explicación que ustedes que acabo de dar, ¿no? Como ven ustedes, todos estos conjuntos dentro del sistema de ingreso de aire a la cámara de combustión debe ser adecuadamente dosificado. ¿Por qué? Porque la existencia de una mayor cantidad de gas o una menor cantidad de gas referente a la mezcla adecuada aire-combustible permitiría originar inquemados dentro del proceso o falta de gas, en este caso una, una mezcla pobre, y lo que originaba una baja energía o inferior energía a la necesaria para el traslado del vehículo. Entonces, estos son factores de fallas o defectos que se podría originar en el proceso de traslado del vehículo o el arranque del motor por una inadecuada regulación. Ven ustedes el motor encendido por chispa, como el gas, ¿no?, que se observa con línea amarilla, el gas natural, la línea de ingreso del gas natural hacia el motor, ¿no?, y todo el regulador de baja presión y el carburador con el mezclador correspondiente, ¿no? Estos son los sistemas de tercera etapa, de tres etapas, ¿no?, que tenía los reguladores de presión antiguos. Acá vemos una idea de lo que es el gas natural comparativamente con el LP. Ambos, si bien representan ventajas comparativas con la gasolina respecto a la economía y a la contaminación ambiental, dos elementos fundamentales, ¿no?, para poder ser elegidos y ser usados masivamente dentro del parque automotor. Estas reservas son muy altas, ¿no?, tanto en el mundo como en el país también. Tenemos suficiente gas para muchos años, varios años más, y la exploración que continúa en diferentes puntos del país, hallazgos permitirían que se amplíen estos años de uso, ¿no?, del gas en el país. De tal modo que estamos confiados de que su masificación se debe dar para ventajas, como digo, tanto económicas como medioambientales. El gas natural, en su constitución, tiene el hidrocarburo metano y el hidrocarburo etano en su constitución química. El tener un átomo en metano
y 2 átomos del etano en conformación, comparativamente con las gasolinas, que tienen 6, 7, 8 átomos de carbono en su constitución química. Lo mismo que el GLP, que tiene propano-butano, que es 3 átomos de carbono y 4 átomos. Entonces, la menor existencia de carbono en el combustible permitía que el quemado de este sea mejor, entre comillas, porque podía quemarse en forma rápida y total respecto a los carbonos que en mayor número existen en los combustibles gasolina y GLP, ¿no? Entonces, esa ventaja permitía que en el proceso de combustión se origine menor monóxido de carbono, ¿no? Lo que sí va a existir siempre presente son los nitritos y nitratos, que están ahí señalados como NOx, que son elementos también que se originan en el proceso de combustión, ¿no? Entonces, eso va a llevar a tratamientos que se puedan desarrollar para evitar también que su nocividad dentro del proceso de combustión. El gas natural y el GLP, como son elementos químicos de diferente conformación que las gasolinas, entonces requerían elementos adicionales para ingresar dentro de los motores diseñados para operar con gasolina, para que puedan operar de tal modo que las autonomías de los vehículos a gasolina sean más o menos similares a las que operan con GLP y con gas natural. En ese sentido es que se determinó o se ha ideado los fabricantes elementos constitutivos que permitan que eso es la existencia de estos adicionales para que puedan tener esa autonomía similar. Los tanques de GLP, que son los que se utilizan en el parque automotor como el gas natural, están diseñados para mayores presiones, ¿no? Para resistir mayores presiones. En términos de que, como les decía, iban a tener una autonomía más o menos comparativamente similar a los tanques de gasolina que existen en los vehículos automotrices. Entonces, los tanques de GLP, por ejemplo, el tanque de combustible debe tener un volumen de 45% aproximadamente mayor al caso. En caso de que es presurizado, ¿no? Pero esta presurización es natural en el caso de GLP porque a mayor de 2 bar, el gas GLP es en estado líquido. Entonces, luego de disminuir los 2 bar, ya entrando al proceso de combustión, es que se va a observar que se forman gases, ¿no? Los gases GLP. O sea, como gas ingresa a la cámara de combustión, pero en los cilindros, los tanques de combustible está en estado líquido y los tanques tienen un nivel de 70-80%, ¿no? No se puede llenar más el tanque para que se formen esos vapores, ¿no? A menor presión y que permitan que salga hacia la cámara de combustión. Este es un dato importante, el poder calorífico. Una característica particular de los combustibles que va a identificarlos como generadores de energía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que origina la energía? Es que esa constitución química que tienen los combustibles, que al quemarse generan una energía en forma de calor, en forma de desplazamiento, es lo que le da las características para ser utilizados dentro de los vehículos, ¿no? Al quemarse los combustibles, entonces van no solamente a formar componentes distintos de los que son, como gas natural, ¿no? Como gas GLP, se van formando otros gases, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapores de agua y nitritos o nitratos, ¿no?
y otros componentes que puedan salir como excesos que hay de combustible. Entonces, la cantidad de CO2 es necesaria para poder generar la cantidad de gases que simultáneamente tienen un calor determinado, una energía determinada de presión que puedan hacer el desplazamiento del pistón hacia el punto muerto inferior y generar el movimiento del vehículo. Entonces, esa energía es la que requiere todos los combustibles para poder, o son los elementos necesarios que tienen, la propiedad necesaria para poder ser utilizados en los vehículos, ¿no? Comparativamente, hay diferencias, ¿no?, entre el gas natural, GLP y las gasolinas, que ya lo vamos a ir observando. El coeficiente de llenado es otro elemento importante a entender, ¿no? Tanto el aire como el combustible son los elementos que ingresan, ¿no?, como mezcla a la cámara de combustión para quemarse. Entonces, el proceso de quemado requiere necesariamente de aire, y el aire está conformado por oxígeno y nitrógeno, de tal manera que el combustible, al mezclarse con estos, con formar la mezcla carburante, ¿no?, tenía una cantidad necesaria para gasolina como para GLP, como gas natural. Esas necesarias cantidades son distintas. El menor o mayor valor de estas relaciones son los que también iban a identificar la mayor capacidad energética que tienen estos componentes. El coeficiente de variación molecular es otro elemento que ya va relacionado con el proceso de combustión misma, ¿no? Los gases que salen a través de múltiples escapes y la mezcla que ingresa nueva tienen una relación que se llama coeficiente de variación molecular. Entonces, ese coeficiente también dentro de los vehículos que operan con gasolina y con gases natural o GLP son diferentes. Entonces, estos tres elementos, ¿no?, el poder calorífico, el menor coeficiente de llenado y la menor coeficiente de variación molecular, son elementos que contribuían a la pérdida de potencia respecto de los gases GLP y gas natural respecto a la gasolina. El gas natural, a presión atmosférica y temperatura atmosférica, opera, ¿no es cierto?, con determinadas características, ¿no? La temperatura crítica es menos 82 grados centígrados, pero para ser licuado el gas requiere una temperatura de menos 161 grados centígrados, ¿no? La densidad relativa del gas a condiciones atmosféricas es relativa respecto al aire es 0.61 aproximadamente. Entonces, esa densidad relativa señala un elemento adicional de ventaja del gas natural referente a la gasolina. ¿Por qué? Porque si hubiese un escape, la gasolina, ustedes saben, queda como líquido dentro del sistema, ¿no?, donde se pueda originar una fuga. En el caso del GLP, como es más denso el GLP que el aire, iba a quedar en los lugares inferiores del lugar donde se genera la combustión o la pérdida del combustible. En cambio, en el gas natural no, porque como es menos denso que el aire, iba a tender a ocupar lugares superiores, ¿no?, o desplazarse hacia el externo, y no iba a originar atmósferas combustibles. Acá vemos composiciones en general de los combustibles, gas natural y GLP, y las gasolinas, ¿no? O sea, estos elementos químicos, el metano, etano, propano, butano, pentano, son constituyentes de los combustibles que estamos, ¿no?, y acá vemos que estamos tratando. Y acá vemos las composiciones y propiedades que cada uno de ellos tiene, ¿no?, en referente a sus densidades, su estado líquido, sus temperaturas de ebullición, su poder calorífico,
Entonces, como son constituyentes del gas natural, del GLP y de la gasolina, iban a ser importantes ver por qué es que tienen unas diferencias en cuanto a su capacidad calorífica, ¿no? Asimismo, el número de octanaje, como lo vamos a volver a ver más adelante, son importantes para poder señalar sus ventajas de unos hacia el otro. GLP y gas natural. La constitución fundamental, ¿no?, del GLP y el gas natural son las que observan, y de la gasolina también. Y las propiedades que acá se describen, ¿no?, densidad referente al aire, y densidades, esos son los componentes. Estos intervienen en determinadas proporciones, ¿no? El gas GLP interviene en una proporción determinada, lo mismo el metano, hidrógeno, oxígeno, óxido de carbón, está en una proporción determinada como constituyente del gas natural y del GLP. Y estas son las propiedades que las van a caracterizar, ¿no? Acá ya en específico un cuadro comparativo de la gasolina, GLP y el gas natural. Ustedes observen que en el caso de los vehículos, previo al ingreso a la cámara de combustión, las presiones requeridas, en el caso de la gasolina, son aproximadamente 0.03 megapascal, el megapascal equivalente a 10 bar aproximadamente. Entonces, sería 0.3 bar lo que se requiere, ¿no?, dentro de la emisión de la gasolina para la combustión. En caso del GLP es menor a 1.6 megapascal o 16 bar, y en el caso del gas natural de 200 bar. Estos son los parámetros necesarios de presiones requeridas para poder ser ingresados a los vehículos, ¿no? Bajo qué condiciones deben ser ingresados. En el caso del número de octanaje, el octanaje es la capacidad de los combustibles para poder soportar presiones sin detonar, sin romper sus enlaces, ¿no? Y esto podemos verlo ahí, comparativamente, tanto el GLP como el gas natural son capaces de soportar mayores presiones. Sí, mayores presiones de operación, ¿no? Entonces, eso implicaba soportar mayor presión en comparación con la gasolina. Alguien ha utilizado gasolina de menor octanaje, ustedes ven que su vehículo empieza a producir detonaciones, porque no soporta la compresión, ¿no? En el caso del GLP y el gas natural no habría problemas, ¿no?, con las presiones mayores que podrían presentarse. La disminución de la potencia está alrededor del 5 a 7% en forma general, ¿no?, del GLP y del gas natural, de 15 y 18% de pérdida comparativa de potencia, ¿no?, con respecto a la gasolina. ¿Esto por qué? Porque, como decía, la constitución química de los combustibles y sus relaciones aire-combustibles, ¿no?, le permiten tener una diferencia en los poderes caloríficos que ingresaban al sistema, a la cámara de combustión. Y esa diferencia se traducía en una menor energía, ¿no?, para entregar al sistema. Y esa menor energía en el desplazamiento que iba a tener de los pistones generaba también la menor energía para el movimiento del vehículo. Entonces, eso es lo que se produce, ¿no? El adelanto de la chispa es 4 a 6, 5 a 7 en caso de gas natural. ¿Por qué se debe adelantar la chispa? Porque el proceso o periodo que tiene para combustionar dentro de la cámara de combustión de ambos combustibles es menor, ¿no?, o perdón, mayor que regularmente se requiere con gasolina.
Entonces, debido a que había un mayor tiempo para poder combustionar totalmente el combustible y generar la energía necesaria, eso indicaba que era necesario adelantar la chispa para que permita que se combustione totalmente la mezcla aire-combustible. Esos adelantos entonces son necesarios, ¿no? Y ya se aplican directamente en todos los sistemas que se utilizan. Las cantidades teóricas de aire para mezcla, ahí se grafica una comparación aproximada, ¿no? De lo que se pueda producir la cantidad teórica de aire para quemar el combustible, tanto para gasolina, LP y gas natural. ¿Qué ventajas tiene? Existen ventajas, como ya habíamos mencionado, que el uso de GLP y gas natural referente a la gasolina, ¿no? En el caso de gas natural, la disminución del desgaste de piezas es alrededor de 1.5 a 2 veces, ¿no? Hay una necesaria disminución del desgaste de las piezas, ¿no? La toxicidad también disminuye, como hemos considerado o como comentado, debido a que existen menores carbonos en la constitución química de los combustibles gas natural y GLP. El aumento de la vida útil del motor está alrededor del 30-40% en general, ¿no? Comparativamente. Los consumos de aceite, lo mismo, ¿no? El aumento de la vida mismo es de 2 a 2.5 veces, ¿no? En lo que se origina. Y el menor costo del mercado referente a otros combustibles. Son algunas de las características y ventajas referente a la gasolina. En el parque automotor se habla de un deterioro de las componentes del motor cuando uno hace la compresión, lo que no es necesariamente cierto, ¿no? Si bien existe una diferencia de temperaturas, en el caso del gas natural con la gasolina, temperaturas para la combustión, en el caso de la mezcla aire-combustible requiere de gas natural, requiere aproximadamente 650 grados centígrados para que empiece el proceso de combustión, y ahí la demora, ¿no? Y la necesidad de adelantar la chispa. Entonces, en el caso de las gasolinas, 300, 320 centígrados, ¿no? La mezcla aire combustión a esa temperatura. Si bien existe esa diferencia, pero en el proceso de combustión ya las temperaturas que se generan son similares, muy similares, de tal modo que sí existe una diferencia en deltas de temperatura que se van a tomar operando con gasolina y con gas natural en el proceso de quemado inicial, ¿no? Eh, entonces, se produce ese delta de temperatura. Entonces, eso con el tiempo podría generarse un deterioro, ¿no? Por exceso de trabajo, digamos, bajo estas deltas de temperatura, ¿no? Un desgaste que podría generarse en algunos componentes, como las válvulas, partes del cilindro, ¿no? Pero eso es en un tiempo mayor de operación, ¿no? En el corto plazo, estas ventajas que se señalan acá en esta página, no están viendo que son mayores. El deterioro prematuro no se produce siempre y cuando uno utilice o, los componentes o las prácticas que señala el fabricante de los kits de conversión, ¿no? Cada que meses, cuántos meses se debe cambiar los filtros, tanto de aire como de aceite y combustible, cada que tiempo se debe hacer el mantenimiento y la regulación de la combustión. Entonces, esto es fundamental porque va a permitir que opere de una manera idónea el combustible dentro del motor. Esto es en general lo que se puede hacer. Desventajas, particularmente en lo que es la energía que se tiene cuando uno quema estos combustibles, gasolina y gas natural. ¿Por qué? Porque las concentraciones energéticas del gas natural son aproximadamente 1000 veces menor en volumen, ¿no? Que la gasolina. Esto se ve condicionado por la necesidad de utilizar presiones mayores, como ven ustedes, tanto en gasolina como en GLP, o en gas natural como en GLP, para poder evitar deterioros mayores, ¿no?
El transporte y conservación también son un poco más complicados que la gasolina. La gasolina se puede trasladar rápidamente, en cambio el gas natural y el GLP requieren, el gas natural particularmente, trasladado a través de ductos y tener mayores presiones, ¿no? Para poder ser almacenados dentro de un sistema y obtener comparativamente con la gasolina una utilidad en lo que es la autonomía. Ya en siguientes presentaciones iremos conversando sobre otras particularidades del sistema gas natural o de los combustibles gas naturales GLP en comparación con las gasolinas y sus ventajas.